Muchas gracias. La verdad es que en Sofima la filatelia temática no ha sido uno de los fuertes. Es decir, aquí tenemos grandes coleccionistas de historia postal, de tradicional, pero de temática, pues la verdad es que son muy poquitos los que ha habido. Vamos a ver, tenemos a María Teresa Miralles, que todos la conocemos, a Edelmiro Rúa, estoy hablando de un plano de hace 20 años, de Ruth Ordóñez, también, de Santiago Sacristán, Luis Martínez de Salinas, Tanis, lo querido Tanis bueno, pues, que se nos fue, Pilar Alfaro también, y últimamente hasta Fernando Arana se ha metido en ese follón de la temática. Pero la verdad es que hay muy pocos de temática. Entonces esto no viene a ser nada más que un pequeño apunte de lo que puede ser la temática. Indudablemente esto da para un curso, da para mucho tiempo, da eh, no para una sesión de un rato, sino para muchos ratos, porque cada uno de los puntos de temática da casi para un curso o para una conferencia. Y vamos a ver, sabéis que yo llevo el tema de juventud. Entonces, para evitar problemas, todo lo que he sacado, todo lo que vamos a hablar aquí está planteado tal y como se planteaba para juventud y con imágenes de colecciones juveniles, que muchas veces pues, son bastante buenas también. Hay colecciones juveniles, gente que ha salido de Sofima, de juveniles, y que ha llegado a medalla de oro. Ruth, por ejemplo, Ruth tiene medalla de oro internacional FIP y, bueno, salió de juventud y algunas de las colecciones que tienen han ido evolucionando. Y hay colecciones bastantes de juventud que son en adultos, son Vermeil grande, con lo cual, bueno, estamos hablando de que eso ha servido. Y ha servido todo a partir de un libro que publicamos. Es un libro que todavía está disponible. Si alguno tiene interés, aquí, bueno, pues tengo algún ejemplar para regalar, pero no muchos. Quiero decir, para el que realmente esté interesado en filatelia temática, que se pensó en los chavales, pero que lo han querido todos los adultos. Es decir, los adultos lo han cogido, se han repartido cientos y cientos en América, en un montón de sitios, y creo que fueron 10.000 ejemplares lo que se hizo. Fernando creo que puede confirmarme que es el libro que más se ha hecho, más se han vendido, bueno, vendido no, se han regalado casi todos, porque venderse se venden muy pocos. Y entonces ese libro es, voy a montar mi colección pensado con chavales, pero que sin embargo, bueno, pues sirve para ver los elementos básicos de la filatelia. Y por cierto, se puede descargar gratuitamente desde la web de FESOFI, se entra y se puede descargar, si va a no tener un trasto más en casa. Y bueno, esto fue lo hicieron pues Manolo López Calci, Miguel Ángel, Paco Gilaver y yo, somos los que trabajamos esto y con lo que hemos estado trabajando en cursos de monitores, en cursos de adultos, en cursos de profesores. Hemos utilizado este libro como elemento básico. Y partiendo de eso, yo quiero comentar también que lo más interesante van a ser las preguntas. Es decir, porque lo demás lo vais a saber todo. Creo que no va a haber nada que sea nuevo de lo que yo vaya a decir, sobre todo en el nivel que tenemos. Pero lo importante serán las preguntas que hagáis y las dudas que tengáis y que podamos solucionar. Y si conseguimos que haya alguna colección temática más, pues la verdad es que yo estaría muy, muy contento. Bien, lo primero, vamos a hablar muy poquito de reglamento, que es una colección temática. En la colección temática, pues es una participación con arreglo a un plan que demuestras que tienes conocimientos temáticos y filatelia a través de los elementos escogidos. Eso tiene que dar como resultado la mejor selección y disposición posible del material y la exactitud del texto temático. Todo esto es muy, muy académico. Pasaremos a alguna cosa más clara con ejemplos. Bueno, pues ¿a quién va dirigidas las recomendaciones? Fundamentalmente a los que quieren competir y quieren sacar puntos, porque la temática es una cosa muy clara. La temática está escogiendo lo que a ti te gusta y montándolo como quieres. Pero claro, si tú quieres competir, ya no tienes más remedio que adaptarte a las normas establecidas. O sea, si tú quieres coleccionar, pues lo montas como te da la gana. O sea, que esa es la clave. Para eso hay que seguir los reglamentos y directrices que tiene la FIP. En evaluación, pues tienes un reglamento, el GREP,
que es un reglamento para la evaluación de exposiciones competitivas, hay un reglamento para cada clase, en este caso para temática, y hay unas directrices. Es decir, hay 3 elementos dentro de la FIP para poder trabajar con cualquier clase de filatelia, con cualquiera de las clases que hay. Lo que queda claro es que si no conoces esos reglamentos, lógicamente no vas a hacer una colección para competir. O sea, eso está clarísimo. Lo tienes en inglés, en la página web de la FIP, y luego lo tienes en español, traducido en la página de FESOFI. O sea, todo esto lo tenemos que hacer. El que no quiera competir, pues que lo haga como le dé la gana. Para una exposición local va a ser mucho más divertida muchas veces la colección que hagas como tú quieras. Si quieres competir, pues ya tenemos problemas porque entramos con jurados, entramos con reglamentos, etcétera, etcétera. FESOFI, pues también tiene, lógicamente, tiene esos elementos. Y claro, lo primero que siempre se ha dicho es, hombre, la temática, pues es un poco más o menos que lo que hacen los de GB. Bueno, ya ni los de GB. Ya veremos los de primaria. Pero la verdad es que eso no es cierto. O sea, quizás pueda ser para muchas cosas la más difícil. Porque si tú estás trabajando la emisión de Alfonso XIII, pues el pelón, pues solamente tienes que profundizar en el pelón, buscar bibliografía, o sea, eso. Pero la temática exige mucho más, exige saber de todo un poco. Exige una planificación más minuciosa, mucho más detallada, porque si resulta que luego cambias, tienes que cambiar la colección entera. Tienes que conocer todas las especialidades. Es decir, no vale, me sé los sellos de Brasil. No me entiendo, los de sellos de Brasil, no, y los del resto del mundo. Y me sé el periodo tal, no, pero es que tengo que saber mucho más. Otra cosa importantísima es que lo que no están dispuestos la mayoría de los coleccionistas, a rehacer varias veces la colección. Porque si tú en una colección de historia postal encuentras un elemento nuevo, pues le metes en medio y se acabó. En medio de las páginas te buscas el truco y lo metes en medio. Solamente tienes que cambiar la paginación. Pero si cuando tú haces una colección temática y ves que el enfoque no está bien, que lo demás, hay que empezar de cero otra vez. Es decir, hay que volver al plan nuevo, hay que volver a rehacer la colección. Entonces, las colecciones temáticas hay que rehacerlas. Y luego hay muchas veces que, joder, tengo esta pieza que es extraordinaria, pero ¿cómo contra la meto aquí? Y entonces resulta que tienes una pieza que es sobre el tema que tú quieres, pero que no cuadra de ninguna manera. Y ahí vemos a veces a los coleccionistas con un calzador metiendo lo que puede sin que tenga nada que ver. Y encima el jurado puede decir, ¿esto qué tiene que ver aquí? Entonces realmente vemos que eso es un auténtico problema, porque es otra cosa que hay que renunciar. Y luego lo siguiente, muy importante en la temática, es que tenemos que seguir reglas con las cuales no estamos de acuerdo. Pero es que esto no tiene que ser así. ¿Qué quieres que te diga? Pues como decía Fernando muchas veces en el fútbol, si no te gusta, pues juega otra cosa, juega al pádel. Entonces realmente es una especialidad muy complicada y encima no tan valorada como una colección tradicional, por ejemplo. De hecho, ahora mirar todas las clases de filatelia que hay, la filatelia temática solamente es una de ellas, pero aquí tenemos un gran coleccionista de enteros postales y siempre dirá que los enteros postales son mejores. O de tradicional y siempre será mejor la tradicional. Aerofilatelia tenemos aquí también a grandes mm, jurados y coleccionistas de aerofilatelia. O sea, pero bueno, la puntuación de una colección temática, yo voy deprisa para que luego me podáis preguntar lo que queréis. La puntuación de una colección temática competitiva, pues es parecida de alguna manera, pero tiene algunos elementos que son totalmente diferentes, como es la innovación, que eso no está en ningún otro reglamento, y luego los conocimientos, estudio y personal, que se dividen en 2 apartados. El apartado de conocimientos temáticos y el apartado de conocimientos filatélicos. Condición y rareza, bueno, tampoco hay mucha más historia. Eso es lo básico que hay que saber cuando uno empieza una colección temática competitiva. Y las medallas, pues lo mismo que las demás. La internacional, el oro grande está de 95 a 100, en nacional de 90 a 100 y territorial el oro grande no existe como tal.
lo máximo es un oro, ¿vale? Con 80-95. En España utilizamos la puntuación nacional en nuestras exposiciones. Hay otros países, como por ejemplo Francia, que en las nacionales utiliza la puntuación internacional. Si tú un oro en una nacional francesa no es lo mismo que un oro en una nacional española, un oro grande, porque tienen la puntuación FIT internacional. Y algunos países también hacen lo mismo. De tal manera que cuando uno llega a una exposición nacional con 89 puntos que ha sacado un oro, pues vas a una internacional y te dan un vermell grande. ¿Por qué? Pues porque la puntuación puede ser la misma, pero el nivel de medalla no. Esto es genérico para todo. Temática, cualquiera de las especialidades o de los tipos de filatelia. Y vamos a ver los elementos que componen una colección. Lo primero es el título. Es lo más importante y lo que luego nos puede hacer que cambiemos 2, 3, 4, 5 veces la colección. Porque digamos que yo creo que la colección temática necesita una planificación muchísimo más importante o más detallada de lo que es una colección de tradicional, que puede seguir un guión de un reinado, de una época, más que los demás. Porque además, la elección del título nos está diciendo lo que nos vamos a encontrar. Nos dice el enfoque. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Porque una misma colección, como veremos ahora, puede tener distintos enfoques totalmente diferentes, un mismo tema. Y bueno, pues lo fundamental es que nos dice los límites de nuestra colección. Claro, los límites en una colección de Alfonso XIII pues van a ser siempre desde el principio hasta el final de Alfonso XIII. Pero aquí nosotros vamos a definir los límites como nosotros queramos. Claro, si nosotros decimos la pintura, que eso es muy normal, que digan la pintura, bueno, pues tienes que hablar de la rupestre, de la grecorromana, medieval, renacentista. Esto es una página del libro que le tenéis a vuestra disposición cuando queráis. Pero claro, si tú quieres acotar, tienes que decir pintura renacentista. Y ya no estás hablando de todo lo demás. En el título estás acotando lo mismo que en una colección de historia postal, que tú puedes decir España, o puedes decir España, Carlos III, ¿no? Carlos III no, pero vamos. Puedes decir Carlos III, sí, también lo puedes decir. Uno de los fallos más habituales de todo esto es al principio, siempre al principio, es utilizar la palabra en la filatelia, el caballo en la filatelia. Caballo, hay miles de colecciones de caballos, muchísimas colecciones. Es uno de los caballos, los perros, son los animales que más gustan. Aquí vemos tres colecciones juveniles que se han presentado en las exposiciones internacionales y que han ganado, o alguna de ellas incluso ganado el Gran Premio de Portugal. Tenemos la colección Colón de Ana de Vicente. Ya todos son adultos, ¿eh? Aquí a ninguno de estos es juvenil. En su momento presentaron las colecciones y estuvieron por el mundo. Una colección que se titulaba Colón, una de Ana de Vicente, una de Rumbo a Zipango, de Aarón Vázquez. No, la de Colón, perdón, era de Carmen García Bueno. La de Rumbo a Zipango, que era de Aarón, y la tercera, Encuentro de dos mundos. Si nos vemos, tratan del mismo tema, tratan de un tema colombino. Pero claro, la de Colón se centra en la figura de Colón. La de Rumbo a Zipango puedes hablar ya de lo que son los orígenes, cómo empieza, también habla de Colón. Y Encuentro de dos mundos pueden meter incluso, se pueden meter los productos que se intercambiaron y que dieron lugar a la... Son tres enfoques diferentes. Los tres enfoques fueron muy buenos en su momento. Yo no voy a decir cuál me gustaba más, pero todos ganaron premios, pero con enfoques diferentes sobre un mismo tema. Lo segundo que os decía es que hay que cambiar muchas veces de la colección. Por ejemplo, vamos a poner ahora la de Ruth.
Ruth Ordóñez, que ganó el Gran Premio como juvenil en la España en el 2006, no, en 2004 en Valencia, luego después ha presentado la colección en un montón de sitios ya como adulta. Estos son montajes de juvenil como tal. Este yo creo que es el segundo montaje que tuvo, porque el primero no lo tengo cogido. Decía, su colección trata de la caza, del deporte al exterminio. Perdona que esté en inglés, que es la que tengo. El segundo montaje ya mejorado totalmente. Fijáis si os fijáis en la presentación cambia tanto el montaje, la letra, dice la caza, necesidad, deporte o exterminio. Y en el último montaje que tenía como juvenil, ya lo hace, ya se cambia de la A4 a la A4 un tercio para poder meter las piezas que correspondían. Todo esto ha supuesto un cambio de la colección cada vez que lo ha hecho. Y pensar que tienes que cambiar 128 páginas, o a lo mejor no 100. Bueno, si cambias de formato de papel también, de 128 páginas, pero hay que cambiarlas continuamente porque estás compitiendo, no porque por la colección. Si tú la puedes dejar como quieras, yo tengo colecciones juveniles en casa que me las han dejado por si hay algún tipo de exposición y no han cambiado desde juveniles porque no han querido hacer nada más. Pero si quieres ir a competición, tienes que cambiar. Otro tema, el título. He puesto algunos títulos de colecciones para ver que el título, El crisantemo y la espada. Pues esta colección de Guillermo Campos trataba sobre, hay que buscar un poquito de imaginación, un poquito de idea. El crisantemo y la espada hablaba de la Segunda Guerra Mundial, del desarrollo imperialista de los japoneses en el Pacífico. La herida más sangrante de Europa, de Fernando Martínez, perdón, que no me salía el nombre, Fernando Martínez, que ahora mismo es asesor en Corinfila, quiero decir, está en de sus y bueno, es uno de los actores, pues este viene del mundo juvenil y sacó los premios correspondientes con su colección más herida, la herida más sangrante de Europa, que fue la Segunda Guerra Mundial en Europa, de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Luces del Sur, la Antártida, claro, en su principio solamente ponía Luces del Sur, la Antártida, y luego lo cambió, Luces del Sur, la Antártida. El teléfono, pues se puede poner simplemente, se puede poner el teléfono o pendiente de un hilo. Si tú pones pendiente de un hilo, que es como se ha puesto muchas veces, pues cuando llegan a Estados Unidos, a otros países, no son tan imaginativos como nosotros. O sea, ¿de qué contra hablan esto? ¿De qué hablan lo que sea? Entonces, bueno, pues de alguna manera tienes que hacer una aclaración. O esta la siguiente, que es una que ahora mismo está sacó en AFNIA, sacó la mayor puntuación juvenil europea, que es del intercambio Internet, el dinero. Este es un título que de un principio no ponía más que del intercambio Internet y se sugirió que pusiese de qué trataba, para que la gente por lo menos supiera de qué iba. Y he puesto, la única que no está de juvenil, es una que yo os aconsejo que veáis en FESOFI, en la Filna virtual, en la colección de Gutiérrez Balbás, La Revolución Digital, que estuvo en Valladolid, y realmente es una colección espléndida. Ese oro que ha sacado es totalmente merecido. No sé si era oro o gran oro, no lo recuerdo. Y está colgado en la web, es decir, lo podéis sacar en la web de la Filatelia Virtual, podéis ver un ejemplo de una colección adulta, de adulto, extraordinaria. Este no ha pasado por juveniles, ha pasado directamente a adultos, pero es lo que puede hacer cada uno. Y abajo he puesto 3 colecciones que cambiaron de nombre. Uno que se llamaba Oro Rojo, que así de principio no se sabría de qué. Si pones oro rojo, fuente de la vida, ¿de qué trata? De la sangre. Claro, pues te estoy diciendo que das una aclaración porque el ser demasiado original hace que, bueno, pues los que no somos, los países que no son muy imaginativos, pues lo tomen todo al pie de la letra. Arquitectura religiosa. Vale, eso es muy general, arquitectura religiosa, pues del monasterio rural a la catedral urbana, la evolución que hay. El caballo, bueno, el caballo puede ser de lo que sea. Bueno, pues uno se habló del caballo en su relación con el hombre.
Son distintos títulos de colecciones que han ido cambiando porque han ido mejorando. Segundo elemento es el plan. El plan es la clave que hace que nuestra colección sea diferente a los demás, que es lo mismo que decíamos con las colecciones de color. Es de libre elección del coleccionista, define la estructura de la colección y te dice cómo lo vamos a clasificar. Va a ser por tiempo, histórica, evolutiva, por el motivo, científica, tal, u otros criterios. A ver, cosas y simples instrucciones que se dan que para vosotros sobran, estoy seguro. Pero bueno, como esto está grabado y lo mismo alguien lo ve, que no sois vosotros, pues lo pongo de forma general. Que no tiene que ver capítulos genéricos, de apéndices varios, que seguimos viendo en exposiciones a pesar de todo. Que no tiene que haber diferencias, divisiones por fechas de emisión. No tiene nada que ver, se junta todo. Ni catalogaciones por países. A ver, todos los de flores de Francia o de Alemania, eso no es una colección temática, es una colección, bueno, puede llamarla temática, pero vale. Sin apartados por el tipo. Aquí los sellos, aquí los franqueos, aquí la historia postal. Sin separar, no separar por el propósito, aniversarios. Son cosas que nos parecen muy básicas ahora porque todos vosotros lleváis muchos años, pero que en general pues, lo seguimos viendo. Es decir, se sigue viendo en exposiciones locales, ya normalmente en las nacionales muy pocas, salvo que no haya seguido el filtro de una regional, que los filtros de regionales prácticamente no existen ahora mismo, porque hay muy pocas exposiciones regionales que lo analicen en condiciones. El plan, pues no tiene que ser una página en blanco, los sombreros en el tiempo, no. Plan, tiene que haber un plan, si no, no vale. No vale decirlo. El plan puede ser clásico. Esta colección hablaba de la Antártida y mira, 5.000 le he apartado. Esto es un plan clásico hasta el mínimo detalle que, vamos, no son recomendables. Esto no lo lee nadie porque la clave es el plan. La clave de una colección es el plan, en principio. Aquí vemos una que es de Jordi Bess. Jordi Bess es uno de los pocos coleccionistas juveniles que han dado una charla en Sofima. Jordi Bess dio una charla en Sofima aquí hace, no sé si pone, pues hace 15 años, ¿no? En 2007. Dio una charla sobre su colección de ferrocarril. Creo que Ruth y ella son los dos únicos que han dado charlas aquí en Sofima como juveniles. Esa es la primer montaje que tuvo. Luego después lo cambió, fijaros cómo cambia totalmente, se reestructura en 5 apartados, mucho más fáciles, con sus capítulos. No tiene nada que ver el plan de la izquierda con el de la derecha. Lógicamente, bueno, pues lo importante es que el plan tiene que ser más de la mitad del tiempo de la colección. O sea, puede dedicar al plan 3 meses, 4 meses, y porque el plan es como en cualquier empresa. Tú tienes que hacer una planificación y si la planificación es buena, luego las cosas vienen mucho más fáciles. Los que habéis trabajado en empresas sabéis que la planificación es fundamental de todo. Bueno, pues en una temática el plan requiere mucho más tiempo que en una de historia postal o una tradicional. Porque el plan de historia postal y tradicional te suelen venir casi todos por el mismo, de una forma muy clara. Puede ser original. Esta de Un día delante del espejo es un plan que salió del curso, de uno de los cursos de monitores, que uno de los ejercicios que les poníamos a los monitores era, a ver, en grupos, preparar planes sobre un tema que quisieran. Pues este salió de un grupo de 4 o 5 monitores que estaban trabajando y la cuestión fue Un día delante del espejo, que es sobre la persona. Dice, nos levantamos, salimos a la calle, cómo vamos vestidos, llegamos al trabajo, vamos de fiesta, es decir, va hablando de la vestimenta, de la vestimenta de cómo va un plan original. Puede ser variar sobre otros temas ya tratados y por otros coleccionistas. Estoy seguro que los vestidos, los trajes, eso ya está tratado, pero esto es otra forma de plantear este tema. Esta es la de Crisantemo y la Espada, en una de las últimas veces que se presentó, pues habla de, aquí no lo veo,
está en inglés y en español porque lógicamente estaba preparado para la exposición. Bien. Uno muy básico sobre el escultismo, que en su momento fue preparado como juvenil, como por Tanis, porque Tanis fue juvenil. Tanis viene del mundo juvenil, ganó en el año 60 y tantos el Gran Premio de España también, y quiero decir que en su momento luego fue evolucionando a adulto con el mismo tema. Porque una de las cosas interesantes es que la colección temática puede o suele relacionarse con otras aficiones o formas de vida que tenemos. Marcelino, que está aquí, pues haría una sobre tema marítimo o naval, lógicamente. Alejo podría hacer podría hacer una sobre la salud. Aquí a Fernando, que es uno de los últimos que se ha incorporado, no sé por qué ha cogido temas de aviación, ¿no? La de la cartografía, perdón, que es tienes razón, la cartografía, que es otro de sus vicios. O mi hija, que empezó los derechos humanos y llevaba su colección a los profesores de universidad, y entonces les mostraba lo que se podía hacer con los sellos. Ahora es abogada, lógicamente. Quiero decir que cada uno de nosotros podemos hacer el tema que a nosotros nos interese. El problema está en que luego tenemos que seguir unas reglas y luego después no nos gusta, ¿verdad? ¿Hay alguno por aquí que lo dice? No vino nadie. Vale. Aquí tenemos una. Pero las reglas se pueden cambiar, ¿eh? Ya, bueno, sí, se pueden moderar y modelar. Y cambiar. Bueno, todas las reglas se pueden cambiar y si no, bueno, si no, no hablamos de otra cosa. Bien, aquí tenemos dos de las que ahora mismo están a nivel internacional, las españolas que están haciendo, una que es el dinero del intercambio a Internet, que por cierto tiene una pieza que a mí me gusta mucho, es un franqueo concertado muy simple, pero no sé de quién era, pero que te pone un adiós dorado y precioso al dinero. Es un franqueo concertado que es uno de los elementos que se pueden poner, una pieza muy curiosa y que viene muy bien para el comienzo de esta colección. O esta, por ejemplo, que es el violín, el príncipe de los instrumentos. Ya sabemos que la primera página es la que no puntúa, pero es la que te da un primer vistazo de la colección y hace que el jurado pues, le influye favorablemente. Bueno, luego viene el plan, cómo tiene que ser. Bueno, pues ahí viene todo explicado, equilibrado, amplio y completo, las referencias directas, creativo y original. ¿Por qué original? Pues entre otras razones porque ya hay muchos coleccionistas sobre un mismo tema. Es decir, casi todos los temas ya han sido tratados. Entonces hay que buscar un enfoque original. Yo recuerdo los años 2000, aquí la memoria histórica que Fernando siempre me puede corregir. Había una colección sobre gays y lesbianas en Estados Unidos. Claro, estoy seguro que esa colección en el año 1990 o en la década de los 90 sería totalmente innovadora. Yo estoy seguro que ahora mismo esa no es innovadora. Ya tiene que haber un montón de colecciones de ese tema, por un lado o por otro, que se presenten o no, pero que a verlas las hay. Entonces, digamos que los temas hay que buscar un enfoque que sea diferente y que te permita también incluir algunas piezas que puedan ser relevantes. Aquí tenemos la colección de Ruth otra vez, que tenemos el primer plan uno de los primeros planes que tuvo, de la caza al exterminio, mirando al pasado, el deporte más antiguo, el desastre más reciente y la esperanza de futuro. Y la verdad es que como enfoque está bastante bien, pero luego le ha ido puliendo, le va puliendo. Aquí tenemos otra colección, la colección ya está en inglés y tiene ya el enfoque diferente, pero la ha reducido a tres apartados. Creo que este está en inglés, pero digamos que lo ha ido perfeccionando. El desarrollo.
es la elaboración del tema y colocar los materiales con arreglo al plan. Es importante lo siguiente: se utiliza la información temática por el propósito de la emisión, que es, o el uso de la piedra. Todo esto ya digo que puede darse una conferencia de cada uno de estos apartados. Por eso voy muy rápido, porque es que si no es imposible. Los elementos primarios y secundarios del dibujo. Hay cosas que lo vamos a ver bueno, es interesante porque se ha buscado un elemento secundario. Y las características postales. Por ejemplo, a ver, esta pieza que tenemos, esta colección que tenemos aquí, que es una colección del montaje que hizo mi hija en sus comienzos, está hablando, la colección era sobre los derechos humanos. Y entonces está utilizando unos sellos rusos de la época del zar, que están sobrecargados en la revolución, con una sobrecarga que pone libertad, igualdad y... Oh, bueno. Espera, que me voy para atrás. Si puedo. No, a ver. Bueno, vamos a ver. La segunda, no, como no me sé ir para atrás, la flechita, a ver. Esa es, la flechita, ya la tengo. Bueno, la de abajo, por ejemplo, la primera hemos visto que es por eso. Y la segunda pieza es un sobre del Congreso de Canadá, debo recordar, de Canadá, que te habla, que fue la que hizo una declaración de los derechos humanos, la que aprobó los derechos humanos en Canadá en su momento. Pues son piezas que ha habido que buscar y que ha habido que hacer. A ver, las atrás. A ver, pero un poquito sí. La siguiente. Esta es una pieza muy normal de una colección de una chavalita. El primer sello, el primer sobre, bueno, pues es cuestionable, son los borderline, que el borderline es una cosa que en temática pasa mucho, es decir, los que están en la frontera, en la pieza de arriba, pues es un sobre ilustrado, con lo cual, bueno, pues realmente no debería entrar ahí. El segundo, el de más abajo, es un entero postal, que como se demuestra, está con su reducción al 75%, un entero postal del Congo belga. La colección es sobre los perros, el apartado sobre la raza. Y tú veis ahí la imagen y dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con los perros? Pues porque si nosotros ampliamos la imagen, ahí vemos un perro que está acompañando al amo en un poblado indígena del Congo belga. Estos son lo que llamaríamos los elementos secundarios, que a lo mejor han podido pasar desapercibidos en los demás. Por ejemplo, yo diría que en los sellos 12 meses, 12 sellos, 12 meses, los que han hecho son motivos secundarios, porque hay 5.000 imágenes, bueno, hay 7, 8 imágenes de cada provincia, con lo cual los temáticos, los maximofílicos están tan contentos porque han podido hacer 7 tarjetas máximas con cada uno de los sellos, porque los motivos son diferentes. Si sale Madrid, pues puede salir incluso, yo no sé, no recuerdo lo que sale de Madrid, pero lo mismo sale el Castillo Manzanares, sale el Alcibeles, bueno, pues motivos secundarios que hay que explicar y bueno, que los demás a lo mejor no conocen. Cuando tienes que dar los 15 puntos por desarrollo, pues entonces tenemos que ver la selección de las piezas correctas que hay. La utilización de esas piezas con arreglo a la importancia del detalle temático a analizar. La disposición, todo eso, la secuenciación lógica del texto temático. Una de las cosas más importantes es esa, porque resulta que todos tendemos a meter las piezas que nos gustan, aunque no cuadren. O las piezas, o el poner el texto. Es que a mí me gustaría meter, sí, pero es que con arreglo al hilo, como que no pega. No pega. Entonces, bueno, claro, eso es una de las cosas que hay que analizar en su momento. Aquí está en la que te decía Alejo, que te iba a gustar. Esta pieza, por ejemplo, de una colección de comunicación postal de una chavalita, María Teresa, que ya no es chavalita, ya tiene hijos. Ahí presenta, la comunicación postal está hablando de la inflación y está hablando de el valor de una carta urbana en Alemania y cómo había ido evolucionando el valor.
una carta. Es el valor básico, pero tienes 5, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 20.000 millones, bueno, los distintos, y las fechas en las que entró en vigor. Y curioso, la pieza de abajo es muy interesante también, no solo monte porque vaya dirigida a España, creo que sí, porque va dirigida a Barcelona, sino porque sumando todo, demuestra cómo el franqueo es incorrecto. Es incorrecto porque la tarifa a la que está aplicada duró solo 6 días. Y como duró solo 6 días, pasó, no sé si verá, pasó pues no recuerdo de cuánto. La tarifa anterior pasó de 20 millones a 400 millones, no sé exactamente. Es decir, eso está ahí explicado. Son miles, Miles de millones. O sea, quiero decir que 80.000 millones de dólares. pues, pero, pues por eso digo que pasó en 6 días. Claro, esto está analizado, la tarifa, que es una de las cosas que se va a ver en conocimientos filatélicos, está analizada la tarifa, el paso de esa tarifa y analizar que esa carta la dejaron circular, pues a pesar de que claro, no era, a pesar de todo ese montón de sellos que había puesto, no cumplía la tarifa, lo cual era lógico. Aquí tenemos otra que estamos diciendo, estamos hablando de la selección de piezas que hay que hacer y piezas que sean originales y ajustadas. Esto era de la colección de Laura y de la colección de Laura sobre los derechos humanos. Está hablando de la esclavitud. Los 3 sellos de arriba son sellos totalmente habituales, normales. El segundo, la segunda, la pieza que no se ve, es un correo privado por esclavo. Es decir, el esclavo le mandaban a la plantación siguiente y ponían por Isaac. Entonces, Isaac llevaba la cartita a la plantación. Y hay otra que está más abajo, que también es lo mismo, que dice por Boy. Boy es negro, en este caso. Por chico, por negro. Es curioso porque en otro sitio aparece también que creo que está en otra de las páginas de su colección, pues una carta, porque en Estados Unidos los blancos no podían llevar las cartas a los negros. Es decir, si había una carta para un negro, tenía que llevarlo un negro. Un blanco no podía llevar una carta a un negro. Entonces se especificaba si el cartero tenía que ser blanco o negro, dependiendo de a quién se le llevase la carta. Y si no, no se entregaba. Entonces, todo esto implica un estudio por Boy explicándolo. Entonces, eso es lo que en un momento determinado pues da valor o interesa a efectos de historia postal. Hay otro apartado que es los 5 puntos de innovación. ¿Qué es innovación? Además, siempre hay mucha discusión sobre la innovación. Pero claro, la innovación es innovación hasta que deja de serlo. ¿Y cuándo deja de serlo? Claro, y puedes introducir temas nuevos, eso es innovación. Pero cuando llevas 5 años con ese tema, ¿es innovación ya o no? Eso es muy relativo. Eso sí que, además, en temática, aun cuando sigas un reglamento y el jurado lo vea, también hay una parte que es muy opinable. A pesar de que, pero es muy opinable, pero se sigue un listado, un reglamento. También pueden ser nuevos apartados de un tema conocido. Vale. Nuevos enfoques o material de forma novedosa. No sé, como material de forma novedosa, vamos a poner este ejemplo en innovación, que es, está hablando del centro de gravedad en una clase en tal. Y para el centro de gravedad está utilizando un matasellos y está explicando que los boxeadores cuando se golpean, una de las cosas que tienen que hacer es analizar cuál es la situación del contrario para intentarle hacer perder su centro de gravedad. Bueno, un enfoque pues curioso, diferente, quizás no sea el mejor, pero bueno, es un enfoque de algo que antes no viene utilizado nunca, un matasellos de dos boxeadores dándose uno contra el otro,
para hablar del centro de gravedad, como el centro de gravedad es importante para mantener el equilibrio. O otro, por ejemplo, que hay aquí, que es un perforado para hablar de los golpes, de cómo hay que equilibrar el espacio entre uno y otro. Conocimientos temáticos. Bueno, aquí tenemos una cuestión de uno de los mayores problemas que hay siempre en las colecciones. Usted sabe muchísimo de ferrocarril y quiere meter todo lo de ferrocarril ahí. Pues claro, y es que resulta que yo sé mucho. Sí, pero es que solamente pueden ser unas líneas, no es un libro. Tú no escribes un libro. Adecuado, conciso y correcto. Tienes que tener uso temático del material, los descubrimientos, pero sobre todo lo más difícil es no meter todo lo que sabes de tu tema. Esa es una de las cosas más difíciles de las que hay. Aquí está en una colección juvenil muy simple, que no tiene elementos filatélicos, postales, ha puesto una serie de elementos. Bueno, esto ya comentaremos alguna hoja de este tipo, no es una buena solución, pero se podría haber reducido, puesto de otra manera. Además, ha utilizado un tipo de letra que es bonita, pero que es más complicado. Lo puedes hacer perfectamente. O este también está hablando del mismo tema, pues son unas dos líneas. Aquí va a fallar por conocimientos temáticos, filatélicos. No, ¿qué va a fallar? Que en el de la izquierda no hay ninguno y en el de la derecha hay una línea. Para un juvenil de la clase A o de la clase B, todavía. Pero según va subiendo, pues hay que ir analizando otros elementos. Los conocimientos filatélicos. Utilización de la gama más amplia de elementos, presencia de todos los periódicos, muchos países, mayor número de países. Una colección que sea los castillos de España, pues lógicamente casi todo va a ser motivos españoles. Entonces, va a tener una valoración más diferente que si son los castillos del mundo. O tiene que ser mayor número de países y de elementos filatélicos diferentes. Lo que decimos en todas las colecciones, eso vale para todos los tipos. Textos correctos y evitar obviedades. Si tú lees que hay un matasellos de Madrid de 14 de febrero, no pongas matasellos de Madrid de 14 de febrero. Pon algo que realmente no se esté viendo. Tú no pones en una colección sello. Ya sabemos que es un sello. Pues di algo más. Di algo que no sea tan claro. Lógicamente, siempre evitar las emisiones especulativas, prioridad de franqueos correctos, todo esto ya lo sabemos, frente a correos excesivos, filatélicos, prioridad, si no hay otra cosa ni otra cosa, pero bueno, y piezas que sean realmente circuladas, frente a cancelaciones de favor. ¿Verdad que no ha habido casos en los que había uno de favor y te ponen un nombre después con el código postal, cuando no existía código postal o cosas similares? O sea, eso, bueno, pues, y además esos son trucos que enseguida se ven. O escritos a bolígrafo cuando cuando no existía el bolígrafo. Esas son cosas normales que terminamos viendo en las exposiciones. Aquí tenemos una colección, por ejemplo, estamos hablando de los, perdón, atrás, de los conocimientos filatélicos. Bueno, pues el buscar piezas. Por ejemplo, aquí un sello que quizás no conozcáis vosotros, que son los sellos de teléfonos. Los sellos de teléfono franceses que están en el centro. Está hablando del teléfono. Ya lo sé, no son recibos, pero en cualquier caso, en cualquier caso, en ese momento, correos, telégrafos y teléfonos formaban una misma entidad. Al formar una misma entidad que son de comunicaciones, estaban hechas para ese uso. No, a ver, no es uso postal, pero sí de comunicación. Esta colección es la colección sobre comunicación. Y lógicamente esos sellos van en ese apartado, van perfectamente. Con luego definición, y son muy curiosos. Es una cosa muy interesante que también hemos tenido nuestros locutorios aquí en España y tienen unos libretitos, unos folletos para poner elementos que son fiscales, podemos llamarlos, o postales, no lo sé, porque en su momento, lo digo, eran comunicaciones. Claro, te digo que eso es muy interesante. O, por ejemplo, en este caso, que es una colección que es Surcando los Aires, pues está utilizando un sobrescrito
de Bill de Pani, del Bill de... El del, sitio, a lo mejor. sí, un Balomonte Pero la carta es del sitio, ¿no? De París. sí, un balón monté. Es un balón monté de uno de los el balón que se estrelló arriba, en Noruega. En Noruega. El Villa de El Orleans. Villa de Orleans, exactamente, que no me salía. El Villa de Orleans. El Villa de Orleans, bueno, viene la explicación, viene junto con un elemento que es muy totalmente moderno, que es de un aerograma americano, el reverso, que ilustra, lógicamente, el balón monté con piezas antiguas y modernas, porque una de las cosas es que no tiene por qué ser ni moderno ni antiguo todo. Claro, si todos son piezas como esa, pues muy bien. La de González Balbás, que yo os aconsejo que la miréis en internet, tiene un montón de piezas interesantes. Pero bueno, todos son niveles. Como no es lo mismo una colección de Luis Alemany que la que yo pueda hacer, que está claro. La condición, bueno, los criterios normales para una condición en filatelia. El material moderno, que tiene que ser lo más perfecto posible, los carnés tienen que ser completos, con todos sus sellos, todo esto valen todos los apartados. Evitar documentos con matasellos que impidan ver el sello, matasellos nítidos, enteros postales completos y no recortados. Por ejemplo, aquí en esta pieza de la misma colección anterior, pues es un sobre que está accidentado. Pues el sello desaparecido, tiene la indicación de por qué, dónde fue el accidente, y bueno, pues está colocado, ha hecho la reproducción al 75% debajo y ve explicado, que es lo más interesante, explicado todo el proceso cuando se cayó, todo eso se puede buscar, pero hay que buscarlo. Por eso digo que es muy complicado, que no es solamente un periodo, es todo. Hay que tener una mente ciertamente un poquito enciclopédica para poderlo hacer. Esta colección es muy simple, bueno, esta está puesta únicamente para ver cómo un carnet se ha puesto completo, o abajo hay un sello de Israel con su viñeta correspondiente, o un entero postal que está completo, que a lo mejor hubiera sido mejor otro, pero estamos hablando de colecciones juveniles que van evolucionando. O sea, la rareza, bueno, aunque siempre esto lo hemos dicho todo y lo sabéis. Dice, ¿tiene que ver con el precio? Sí, no. Sí, no. Lo que decíamos hace un rato, que los Legazpi Sorolla es caro, pero no es raro. Y con eso ya lo tenemos claro. Que si se presentan pruebas o ensayos, que no sean más fáciles de conseguir que los propios sellos. A veces un sello de 2 céntimos es mucho más difícil que uno de 500 euros. Y lo mismo en bloques, tiras, que no se debe incluir lo que decimos, piezas raras, pero que no tienen nada que ver. Es que es muy rara y la tengo. Ya está. Por ejemplo, esta es una pieza muy rara. Sí. Esto es de la colección del Crisantemo y la Espada, y esta es una prueba de un aerograma, de un mail, un mail, VMail, que no se admitió. Sabéis que todo eso lo fotocopiaba la Kodak y se mandaba para convertirlo en las postales. Pues ese tiene arriba una indicación de que no se le admite. Es decir, que está hecho y en la parte superior de arriba, aunque no se ve, porque se ve muy mal, donde pone VMail, te pone proyecto rechazado. ¿Por qué? Pues porque no les parecía oportuno. Porque era azul. Puede ser porque era azul. No se podían reproducir. Por lo que eso no lo sé, mira, ya me has dicho una razón. ¿Qué colección lo que más? Y la razón es porque era azul, me parece muy bien. Era porque era azul, ¿vale? Yo siempre me pregunto, yo lo leía, digo, con otros que hay de otros motivos, no me parece tan descabellado. Yo no lo digo con certeza, pero tenían que ser reproducibles y era el rojo. Vale, el rojo y el negro. Rojo y negro, vale, pues mira, ya sé el porqué. En esta colección, que es de José Carlos, socio de Sofima también, y uno de los coleccionistas que han conseguido más premios a nivel juvenil y ya adultos, de hecho ha estado en Valladolid, su colección ha estado en Valladolid en clase maestra, tenemos por una parte dos pruebas de 2 sellos que se iban a hacer que al final no salieron,
que no se hicieron de Argentina, esas son las que tenéis ahí arriba. Si os fijáis, estas son más raras como raras de lo que va a ser el Munragi que tenemos ahí, que se puede conseguir con poca dificultad. La colección esta es sobre los perros. Mi mejor amigo el perro, que tiene ahí en la reproducción tiene un perro, si veis vamos, la verdad es que este entero postal tiene muchísimos temas para poderlos utilizar y no es raro, no es raro, es mucho más raro unas pruebas que lo que va a ser este elemento que le da una pátina de antigüedad. Luego tiene un montón de emisiones, dos pequeños estudios de emisiones con distintos sobrecargas. ¿Qué objetivo tiene? Pues porque se vea que esa emisión se estudia un poquito. O arriba, la de arriba o la de abajo. Junto con cosas más o menos, porque José Carlos tiene muy particular. José Carlos, si me gusta y no quiero cambiarlo. Ya está. No es lo mejor, porque no es igual, que a mí me gusta lo que cualquier filatelista temático dice. Yo tengo aquí uno que dice lo mismo, que no es temático, pero dice, lo que me gusta, y si no, que se fastidien. También soy temático. Sí, pero que quiero decir que lo tienes claro, ¿no? Sí, lo que me gusta, me gusta. Eso lo digo incluso en la tradicional. En todo, tú lo dices en todo. Y luego, pero no, claro, el problema está. Luego pago. Claro, luego pagas. La presentación predispone a la persona. Lo importante es la claridad en el montaje, la claridad del texto, el efecto estético. Aquí tenemos, bueno, no voy a poner, he puesto dos, aquí ya entra en la presentación una parte que es de criterio del jurado, de lo que sea. Ya vosotros podéis pensar en esta pieza pues, con la carabela al revés invertida, no que sean raras, pero bueno, es un tipo de montaje. Aquí tenemos otra de otra colección de Rumbo a Zipango, con el famoso sello argentino, que con tal, o sea, ya el montaje va a ser, sobre todo que sea atractivo. O cuando tienes piezas grandes, pues eso, tienes que colocarlas como sea. Esto es un telegrama, que también de la Western Union, y está en una colección, pues no me acuerdo de qué era la colección. Bien. Algunas hojas. Bueno, esta la tenemos muy clara. Es una hoja que le falta el texto filatélico, que está colocado. Yo siempre aconsejo más los filostuches blancos que los negros. Ahí ya van opiniones. Los negros señalan más los defectos. Salvo que tengas una cosa perfecta siempre, el negro siempre señala mucho más el defecto que el blanco. El blanco se te puede escapar, sobre todo efectos de juzgar. Este se me escapó. En un negro, si le falta una puntita, joder, enseguida se ve. El problema de las hojas grandes. Esta es una colección de un campo de concentración muy bonita, muy tal, pero claro, en este tipo no hay más remedio que colocarla en esa posición. Si va a hojas a 4, un cuarto, se colocarían de otra manera. Otros fallos de las que hay, ya como los cunas no son juveniles, pues lo puedo decir. Por ejemplo, ahí, que es una colección sobre las flores. Oye, no, aquí están metidos, muy normal, ¿eh? Que ponga las 4 sellos de la emisión, o los 2 sellos franceses, o los 4 sellos de donde sea, que no sé. Los 4, no, mira, o sea, estás contando las flores, pues alternas emisiones y alternas cosas porque demuestras que has ido buscando lo que buscas. Este me parece que era sobre el color de las flores o algo así. O esta, por ejemplo, otra cosa muy normal ahora. Vale, 4 tus sellos. Me faltan los sellos, estás hablando de los reyes de Castilla y León, de los reyes del del reino de Castilla. Vale, pues me hago 4 sellos y ya tengo los 4 sellos que me faltan. Me hago los 4 reyes que no están y aquí tengo 4 reyes que los tengo para mí. Y ya está. Y el sello que hace, claro, eso tiene un valor. Sí, postal, sí. 1, vale. Pero ya al poner los sellos esos para los huecos que me faltan, hacerme yo el sello, pues vamos, digamos que no es muy serio. Es que hay 4, ya sé, los 4 los tienes tú. Ayer me decían de un coleccionista, no voy a decir de dónde, un coleccionista que hacía elementos de estos, hacía todos los elementos, pero se quedaba con ellos. No vendía ni regalaba ninguno. Y dice, soy el único que lo tiene. Claro, el único que lo tiene.
Y bueno, pues se lo enseñaba a todos los de la sociedad. Decía, mira, yo tengo esto, tengo esto. Vale, muy bien, de acuerdo. Esto, por ejemplo, pues nada, aquí está, aquí esto, movimiento, esto era de comunicación postal. Tenemos a un niño sentado, ha utilizado distintos elementos, bien. O aquí por ejemplo, esta, por ejemplo, que es una de perros también diferente, que utiliza pequeños estudios. Es siempre recomendable en temática dedicar una página o 2 páginas a algún estudio de algo, de lo que sea. Estamos hablando de colecciones juveniles, pero que vale igual para los adultos. Materiales no apropiados, pues ya está. Fantasía, inexistentes, privadas, tarjetas privadas, salvo los enteros postales. O sea, todo lo que sea preparado cuando no hay ningún principio, todo lo que tendemos a hacer. Salvo que, eso por ejemplo, ahora mismo en Historia Postal hay la parte que es estudios sociales. Bueno, ahí pueden entrar cosas que no son de las normales, pero en temática admites una cosa, no admites 2 o 3. Aquí hay muchas reglas, ¿verdad? No, pues vamos a ver, si no las queremos seguir, pues no hay que competir, vamos claro. Y si competimos, nos enfadaremos con la puntuación, que eso es una de las cosas fundamentales, porque hay que coger unos cabreos. Yo vi a un coleccionista en un momento determinado en una esfilna, Fernando no lo recordará porque en la de Toledo, concretamente, que cuando le dieron la puntuación, ya no está vivo el hombre, cuando le dieron la puntuación rompió delante de todos el diploma y como la medalla no le gustaba fue a coger de las que había la que más le gustaba, la que pensaba que tenía. Triste, pero estaba en mi mesa. Y si queremos competir, pues estudiamos los reglamentos, vemos muchas colecciones, que eso es lo fundamental, ver exposiciones, ver colecciones, analizar la puntuación y el por qué sí y el por qué no. Y otra cosa que no se suele hacer nunca, o muy pocas veces, es atender a los consejos de los jurados. Aquí hay quien se ríe, no sé por qué. Y sobre todo, lo más importante, que para eso estamos coleccionando, es divertirse. Y nada más, eso viene a ser todo, se me ha ido todo lo demás.